Segunda carta del apóstol Pedro, vamos a leer el capítulo 3. Amén. ¿Escuchan bien allá? ¿Sí? ¿Sí escuchan bien? Ah, bueno. Leamos el verso 18. ¿Cómo dice? Antes que bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Pueden sentarse, sean tan amables. El Dios que adoramos. Casi siempre todo el mundo cree en Dios. Creo que si salieras ahora a la calle y hicieras una encuesta sobre ¿cree en Dios?, la mayoría le diría que ¿qué? Que sí. Y si le preguntamos hoy aquí a los que están en este recinto, ¿creen en Dios?, ¿qué me dirían? A ver, ¿cuántos creen en Dios aquí? Acuérdese que uno debe de saber la clase de Dios en la que uno cree y la clase de Dios al cual adora. Hay mucha gente que adoran cosas que no son dioses, pero ellos lo hacen pensando que están adorando a Dios. Todo porque ellos no han conocido a Dios. En la iglesia hay muchos cristianos que dicen que creen en Dios, pero no conocen a Dios. Pablo escribe en la carta a Timoteo y dice: muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos ¿qué? Lo niegan. Profesan conocer. Con vos ya. Sí, pero eso es como a comerme. Entonces es importante que usted alcance a conocer al Dios que adora. ¿Escuchó eso? Uno no puede amar a quien no le conoce. En la medida que yo conozco a Dios, lo voy a amar más. Si usted alcanza a conocer a Dios como Dios quiere darse a conocer de usted, seguramente que haremos un gran equipo. Muchas de las dificultades que se presentan en los cristianos están relacionadas con la falta de conocimiento del Dios que yo adoro. A mí me encanta lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12. Así que, amados míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Será que hay cultos irracionales? ¿Qué dicen? Porque si dicen que se haga un culto racional, es porque hay un culto que no es racional.
que es irracional. ¿Quién hace un culto irracional a Dios? ¿Han leído bien el texto? Romanos 12. Léalo. ¿Trajo la Biblia? Léalo. Hay un culto racional y un culto irracional. ¿Usted sabe quiénes hacen el culto irracional? ¿Quiénes? ¿O quién? Pues la naturaleza. La naturaleza no tiene conciencia. Las criaturas inferiores al hombre no tienen conciencia. Ellos actúan por instinto, no por conocimiento. Así que el gallo canta a las 5 de la mañana porque Dios desde la creación le colocó un microchip que está programado, el animalito, a entonar una canción a esa hora. En la poesía de los salmos ustedes encuentran que los ríos aplauden, los montes baten las manos, hablando de personificación que se maneja en la literatura. Pero ellos actúan así porque Dios los hizo así. Así que toda la creación, según Apocalipsis 5, alaba a Dios, pero lo alaba sin conciencia. Pero a la iglesia se le llama a hacer un culto a conciencia, porque usted no le pasa lo de la gallina o lo del perro o lo del buey, que el buey no sabe que es un buey, el perro no sabe que es un perro, la gallina no sabe que es una gallina. Ellos no saben. Pero usted sí sabe quién es, de dónde viene, para dónde va, cómo lo llaman y cómo se llaman las cosas. Usted sabe establecer diferencia entre alto y bajo, feo, bonito, bueno y malo, cielo e infierno, Dios y Satanás. Esa facultad que Dios le ha dado a usted es la que aquí aparece en la Biblia como quien está llamado a rendir un culto ¿qué? Racional, a conciencia. Pablo decía en la carta a los Corintios: cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero también oraré ¿qué? Con entendimiento. Y hablando de los profetas que se salían de su carril y querían adjudicar que todo lo que decían era Dios, él les dice: el espíritu del profeta debe de sujetarse al profeta, hablando que se trata de gente racional, gente consciente. Como personas conscientes estamos llamados a crecer en el conocimiento del Dios que adoramos. ¿Usted sabe por qué, si el culto lo hacen obra social, no vienen todos? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Usted sabe por qué al culto de las Dorcas no vienen todos? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué no vendrán? Nadie sabe. ¿No sabe? No. Porque los cristianos no han alcanzado a medir la dimensión del Dios que adoran. Cuando yo conozco al Dios que adoro,
independientemente de quién haga el culto, quién dirige, quién maneje la alabanza, quién predique, yo he venido a rendirle el culto al Dios que yo adoro. ¿Cierto? Al Señor sea la gloria. Es importante que tengamos en cuenta cuál es el Dios que yo adoro. Que ahí es donde los cristianos estamos pegados. Mire el concepto que tienen los creyentes, algunos. Espero que aquí no hayan esos creyentes. Mi Diosito me tiene que responder. ¿Tú crees que sí es así? Primero, el mío se escribe con D mayúscula, no con D minúscula. Mi Dios no es pequeñito. ¿Soy yo Dios de cerca solamente?, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea?, dice Jehová. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Ese es el Dios que yo tengo. No sé el suyo, pero el mío es más grande que los cielos, es más grande que la tierra, es más grande que el mar, es más grande que todo el universo. Él es el creador de todo, y sin Él nada de lo que hay hecho fue hecho. ¿Será que hay algo para el creador de todas las cosas? Ese conocimiento del Dios que adoramos debe de crecer. Debe de crecer. Usted no puede quedarse enano. La razón por la cual muchos cristianos llegan a una etapa de la vida donde no le encuentran sentido a la vida cristiana es porque no han seguido avanzando en el conocimiento del Dios que adoran. Cuando el cristiano dice: qué culto tan monótono, qué reunión tan aburridora, hoy yo no voy a ir a culto, el que va a ser es un hermano que no tiene libertad, y la persona que va a cantar es muy desafinada, y hoy no está el ruido de los instrumentos, yo no voy a ir a culto. Eso me dice a mí simplemente que ese cristiano no sabe la clase de Dios que tiene. ¿Alguna vez ustedes vieron al Chavo? Un programa que se llama El Chavo del Ocho. ¿Sí lo vieron? ¿Cuántos lo han visto? Son muy mundanos ustedes. En una de sus comedias, uno de ellos se ha aferrado de una cuerda eléctrica, ¿no? Y comienza a temblar. ¿Y qué pasa con los otros? Vienen y comienzan a temblar ahí. Porque la corriente que hay en la cuerda es la que está impactando al primero, impacta al tercero, al cuarto y a toda la vecindad. No sucede así en la iglesia. Hay un cristiano metido en Dios y los otros no. Hágale movención a la silla, mire el reloj. Qué enseñanza tan aburridora. Todo fue por echármelas a mí. ¿No le parece que sería bueno que si un creyente está aferrado a la primaria celestial, todos los creyentes estuviéramos movidos por el mismo poder que está moviendo a ese creyente? Alábelo, hermano, Él está aquí, Él se lo merece. Una de las necesidades más grandes de la iglesia, ¿cómo es que llama aquí? Los fundadores. Yo quiero pedirles un favor: apoyen al pastor, porque esto
el pastor que hizo esto es un hombre guapo, es casi un loco. Porque para ser pastor uno tiene que ser loco. Pero falta mucho aquí. Él les ha dejado el 40-35%. El resto falta. Apoyen a su pastor para que él lo pueda desarrollar. Y ustedes estén muy bien. No se vayan a cansar porque el pastor les hable de ofrenda, porque el pastor les hable de votos. No se vayan a cansar. Apóyenlo. Que el hermano no tiene nada acá. Mañana le dicen se va y se va. Y ustedes son los que se van a beneficiar. ¿Tú crees que el pastor que hizo todo esto ahí, estoy seguro que tuvo noches que no pudo dormir, pero le tocó irse? ¿Y quiénes nos estamos beneficiando? Nosotros. Apoyen a su pastor, que el que tienen ahora es un re loco. Un loco, el 100 más el 100. Pero más allá de que lo apoyemos, quiero hacerles saber que hay una necesidad mayor en la iglesia, y es que alcancemos a entender la clase de Dios que adoramos. Creo que una de las mayores preocupaciones que debe de tener el pastor en cualquier congregación es buscar que la gente conozca a Dios. Las iglesias hoy se hacen difíciles para administrar porque hay mucha gente que está en dos grupos que no son la iglesia, que es el hombre natural, que es el hombre carnal. Porque el hombre natural, pues es aquel que no sabe entender las cosas de Dios. Y el carnal es aquel que conoce del evangelio, se bautiza, pero no da frutos. Hay un tercer grupo que es el hombre espiritual, que es el que alcanza a conocer al Dios que adora. Cuando uno conoce al Dios que adora, no hay problema que lo mueva de la iglesia. No hay crítica que lo desmotive para volver a la iglesia. No hay dificultad que se presente que me haga menguar la esperanza. No hay. Porque al final ese creyente entiende como el hombre de Dios: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada de ser. Hubo un hombre que conoció a Dios y un día se vio en una encrucijada enorme y él llegó a una conclusión: lo más querido que uno tiene en la vida es la familia, es papá y mamá, pero si ellos me abandonan, Él no me abandonará porque Él es fiel. Aleluya. La carta de Pedro, ambas cartas tienen una particularidad, y es que son dirigidas en primera instancia a los creyentes que sufrieron la dispersión después de la muerte de Esteban. Por eso el capítulo 1, el verso 1 de la primera de Pedro dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esas cartas fueron dirigidas a esos creyentes, y por eso aparece más de una vez la palabra conocimiento. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 1, dice: como todas, verso 2, capítulo 1, verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de ¿quién? De Dios nuestro Señor Jesucristo. Si lees el verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas mediante ¿qué? Su divino poder. ¿Y qué más? Y el
conocimiento. Los cristianos están dispersos y tienen problemas. Y el apóstol está sumamente interesado en que esos cristianos, en la medida que conozcan a Dios, más allá de que tengan problemas, de que hayan persecuciones, de que hayan cuestionamientos, que los aíslen, que los vituperen, que los persigan, si ellos alcanzan a conocer al Dios que adoran, estarán dispuestos a ir incluso al sacrificio, porque la gran verdad es que después de que uno conoce a Dios, usted puede pasarle lo que le pueda pasar en la tierra, pero tiene algo claro: mi meta es Cristo, mi morada es el cielo, mi estadía no será aquí, soy peregrino, voy de paso. Te verás si lo alaba, Él está aquí, hermano. Entonces hay que preocuparnos por crecer en ese conocimiento. Acuérdese que el conocimiento de Dios como la santidad deben de ser ¿qué? Progresivas. Progresivas. Cuando uno llega al Evangelio, uno llega impactado por una obra que Dios hizo. Dios le corrió a uno el velo y entendió: oh, estaba equivocado, voy a seguir a Cristo, y arranca, pero sin mucho conocimiento. Y esa falta de conocimiento es la que nos lleva a cometer muchos ¿qué? Y pecados también. Porque pensamos que la cosa es solamente cantar, cargar la Biblia, orar, adorar a Dios a nuestra manera. Pero en la medida que vamos avanzando en la vida cristiana, que viene la palabra siendo enseñada, que viene la observación hecha por el pastor. ¿No oyó la observación que el pastor hizo al principio? Que hay cristianos que dejan de congregarse porque ya les llega la señal a la casa. Entonces él dice: si hay que quitar todo esto, lo vamos a quitar, porque por encima de todo está la comunión de los santos. Y es que la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía, porque allí envía el Señor ¿qué? Y no sé cuántos estarán bendecidos esta mañana aquí. Aleluya. Dios está aquí. En la medida que vamos avanzando en este camino, vamos creciendo en el conocimiento, a tal estado que vamos a tener carácter cristiano, capacidad para decir no, capacidad para sobreponernos a la adversidad que se presente. Hay ejemplos en la Biblia que lo motivan a uno. Yo lo he ilustrado para hacerme entender que en la iglesia hay situaciones muy interesantes. ¿Usted ha descubierto algún hermano que no ha venido hoy? ¿Qué hermano le hace falta? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Bueno, uno como pastor comienza a darse cuenta cuál fue el hermano que no vino. Seguramente que a través del Centro de Información Cristiano, el pastor se lo va a contactar o va a ir a visitarlo y le va a preguntar por qué no vino el domingo a la escuela dominical. Y es muy posible que el cristiano diga: hermano, la gran verdad es que uno va a esa iglesia y nadie lo mira. El hermano no vino a la iglesia, dejó de venir porque cuando él venía nadie lo miraba a él.
Nadie. El pastor le dice que es una iglesia muy grande, que cada uno tiene sus quehaceres, que salen rápido porque van para el colegio y que además pues tienen que despachar al esposo, a los hijos para la escuela, para la universidad, que no hay tiempo. El pastor le da un buen teterado y el cristiano vuelve a los 8 días. Pero tampoco vino el otro y va y le pregunta, dice: hermano, es que uno va allá y todo el mundo lo mira. Y uno llega allá y eso le caen, que cómo está, que de dónde viene, que qué pasó, que lo extrañé. Bueno, lo que pasa es que usted es una persona que lo amamos mucho y queremos lo mejor y nos hace falta. Usted es miembro de esta comunidad, es ficha fundamental en el desarrollo de esta iglesia. El pastor le da el teterado y a los 8 días vuelve. ¿Eso qué le dice a uno cuando coloca esa clase de creyentes en el medidor divino? Que le falta. Porque cuando yo conozco al Dios que adoro, visítenme o no me visiten, salúdenme o no me saluden, llévenme en mercado o no me lleven mercado, coleten la ofrenda de amor o no la coleten, yo tengo claro, sé en quién he creído. Aleluya. Creo que el mayor esfuerzo que hacemos los pastores cuando llega un día como hoy es tener un pedazo de pan que le abra la mente al creyente, de tal manera que el creyente alcance a comprender por lo menos 2 cosas. 1, lo privilegiado que es, y 2, la clase de Dios que adora. Es que Él es la razón de todo. Sin Él no hay vida, sin Él no hay salvación, sin Él no hay eternidad, sin Él no hay esperanza, sin Él el mundo está perdido. Él es la existencia misma. Alábelo, por favor. El escritor a los hebreos, hablando de Jesús, en el capítulo 5 y los primeros textos del capítulo 6, dice que acerca de Jesucristo hay mucho que decir y difícil de explicar, y les explica por qué. Porque os habéis hecho tardos para oír. Teniendo tiempo de ser maestros, tenéis necesidad de que se os enseñe las primeras doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Y eso qué quería decir? Pues que vivían una vida espiritual tan inestable que a toda hora había que mostrarles el Calvario, la reconciliación, que sentir al Espíritu Santo o experimentar el fruto, porque la tristeza a causa de la ausencia como consecuencia de sus continuos pecados era visible, de la gran persecución que se presentaban, se desmotivaban. Y entonces él dice: ustedes no han podido oír bien, debían ya de ser maestros. Se supone que un tipo de 25 años ya debe de ser profesional, debe de tener un magíster, debe de estar haciendo un doctorado, yo qué sé. Y creyentes con 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y todavía no saben si Jesucristo es Dios o no. Venga, pastor, me hace un favor, es que no entiendo esto. Me cogieron en la calle y me dijeron que les explicara a quién oraba Jesús cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No entiendo eso. No es como la oración del muchacho al viejo. Pero tiene 40 años de estar en la iglesia y todavía no sabe eso.
A esos es a lo que el apóstol les dice: tienen tiempo de ser ¿qué? Maestros. Pero se han quedado en el camino. Y así no es la vida del cristiano. Esa actitud de los cristianos es la que hace que las iglesias se dividan, que se haga inmanejable la comunidad, que hayan pastores que quieren renunciar. Yo estaba mirando una estadística: en el Brasil cada año renuncian 1.500 pastores al ministerio. Hablo en términos generales de las comunidades religiosas. Incluso han ido más allá, algunos se han suicidado. ¿Y eso a qué se debe? A varias cosas. La primera, que manejar un pueblo no es fácil. La segunda, que ese pueblo no conoce a Dios. Y la tercera, que el que va al suicidio tampoco conoce a Dios. Lo que da a entender que Jesús no se equivocó cuando dijo: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí se trata de que usted y yo conozcamos de tal manera a Dios que podamos decir como el patriarca: así me mates, yo no te dejaré. ¿Cierto? El cristiano tiene que aprender a ser creyente de tiempo completo. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. No puede ser que usted con tantos años todavía tengan que llevarlo en carretilla y traerlo en carretilla. Hay cristianos que son eventuales. Venga, ¿y qué evento hay en la iglesia este mes? Porque si no hay un evento, no vienen a la iglesia. Aquí no pasa eso, ¿cierto? En otra parte puede pasar, pero aquí no pasa eso. Hermano, los cristianos que conocemos a Dios entendemos perfectamente que el culto a Dios son las 24 horas, los 8 días, los 30 del mes, los 12 del año. No somos como los semáforos a las 12 de la noche en la ciudad de Bogotá, intermitentes. Hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no. En Dios es sí o no. Dios no quiere gente mediocre, Dios quiere gente definida. Dios no aceptó gente enana, ni con defectos, ni mutilados. Dios exigía que llegara a su lugar de reunión fuera gente perfecta. Y hoy necesitamos esos creyentes que se metan en Dios para que lo imperfecto del hombre sea perfeccionado por la gloria de Dios, que es el que puede hacer obras extraordinarias en la vida de los cristianos. De veras, si lo alaba, Él está aquí esta mañana. Aleluya. Aleluya. Hay 4 clases de perdidos. Uno, el hombre que no conoce a Dios, el que nunca ha tomado una decisión para caminar con Dios, está perdido. San Lucas capítulo 19 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Díganlo duro, lo que se había perdido. 2, el hijo pródigo. Es ese creyente que se va con conocimiento, pero que no fue capaz de dominar sus propios deseos. Y aunque está en el mundo y está perdido, dice: caramba, yo tengo que volver a la iglesia.
y va y se tastasea y toca a fondo, y un día viene con un morral pidiendo misericordia y diciéndole al Padre: por favor, hágame como uno de sus jornaleros, porque es que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque ¿cómo será de bueno estar en la comunión con Dios, estar en el lugar donde se adora a Dios, que aún los gorrioncillos y las golondrinas buscan un lugar cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos? Y eso lo hemos visto. A ese creyente no hay que ir a buscarlo, él vuelve solo. Él sabe lo que ha perdido, él sabe su tragedia, pero también sabe su solución. Él busca, él viene, y lo más lindo de todo, ahí está el Padre con los brazos abiertos. Porque Él no juzga, Él no condena, Él conoce su condición, se acuerda de que somos polvo. Hay otro que es la oveja perdida, y la oveja perdida sí hay que ir a buscarla, porque la oveja perdida se fue por falta de conocimiento. ¿Cómo es que dice la Escritura? Mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Es el pueblo de Dios, y Dios mismo dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Eso no le puede pasar a esta iglesia. Esta iglesia debe de preocuparse cuando raya el alba y cuando llegue el mediodía y cuando cae la noche, en entender cada día más y conocer cada día más a ese Dios que sin merecer nada a nosotros nos provee todas las cosas y nos da hálito de vida y nos abre la mente y nos da la capacidad de entender sus designios y la fuerza de voluntad para sobreponernos a la adversidad. Ese cristiano debe de preocuparse cada día más. Aleluya, 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 aleluya. Entonces a la oveja perdida sí hay que ir a buscarla. Allá encontramos a la oveja perdida que, a causa que el pastor habló de mucha plata en la escuela dominical, se va diciendo: no, es que en esa iglesia no hacen sino pedir plata, yo no vuelvo. O se va ese creyente que dice: vea, yo no vuelvo a la iglesia desde que la hermana Julana me tiró el pelo, le hizo así y ya. No, yo no vuelvo a esa iglesia porque el diácono le presté y se le olvidó que tenía que pagar. Esa gente no paga. Esa es la oveja perdida, porque no alcanza a conocer que en una comunidad como esta hay de todo. Hay de todo. Y no por una parte generalizan, sino que saben establecer la diferencia cuando tienen conocimiento. Cuando uno tiene conocimiento y alguien le falla, entonces uno dice: él es humano, él se equivocó, pero Dios no me ha fallado. Ni todos son así. Pero hay cristianos en la iglesia que comen de la iglesia, ¿no? Ruñen de la iglesia. ¿Sí se puede decir así? Que no me vaya a equivocar. Ruñen de la iglesia. Es que en esa iglesia son bochinchosos. Es que en esa iglesia hablan lo que no deben de hablar. Es que hablan de la iglesia y se están equivocando, porque usted puede hablar de su mamá y de su papá y de su hermano y del que quiera, pero de la niña de los ojos de Dios no hable, porque Él sacará la cara por ella. Esta es la iglesia de Dios. Y pase lo que pase y preséntese lo que presente, Dios ha hecho un pacto con esta iglesia y lo hará cumplir. Alabanzas al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Entonces el pastor va y busca esa oveja y vuelve al redil. Hay que sanarla.
que vendarla, hay que reintegrarla, hay que buscar de que se sienta parte del equipo. Pero hay otro que es el cuarto perdido, y es ese creyente que viene aquí, canta, ora, ayuna, vigila, evangeliza, está en todos los cultos, ofrenda, diezma, y uno a lo mejor piensa que es un gran cristiano y resulta que no se ha convertido. Cuando uno lee San Juan capítulo 8 del verso 31 en adelante, descubre que habían creyentes no convertidos. Y dijo Jesús a los discípulos que habían creído en Él. O sea que eran creyentes de la iglesia de Jesucristo. Jesucristo era el pastor. Y conociendo la inmadurez les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ahí mismo se enojaron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice que seréis libres? Un padre tenemos que es Abraham. Si hubierais hijos de Abraham, a mí me escucharía. ¿Acaso nosotros somos hijos de fornicación como usted? Y eran cristianos. Así hay muchos creyentes que están en la iglesia que no alcanzan a conocer el Dios que adoran. Y por eso todo les incomoda, todo lo discuten, todo lo cuestionan. No están satisfechos ni con el que se fue, ni con el que llega, ni con el que vendrá. Todo es una molestia. Le interesa la reunión porque la muchacha es bonita, porque se establece una amistad, pero no porque le guste la esencia de lo que aquí pasa. Pero cuando uno alcanza a conocer de verdad a Dios, lo que venga, quien venga y como venga, es lo que menos le importa. A uno le interesa es entrar en el santuario de Dios, contemplar la grandeza y la belleza de su señorío y de su santidad, y adorarlo y entender que Él es inigualable, que Él es incomparable, que Él es único, que no hay otro como Él. Aleluya, aleluya. Hay cristianos perdidos en la comunidad que mientras el pastor predica, él dice: pues sí, dice la Biblia, pero yo no hago eso. Yo no lo hago. De malas el pastor. Un día, un hermano me llevaba en su carro. Íbamos a hacer una visita. Y me preguntó una de las preguntas más difíciles que le pueden hacer a un pastor. Aclaro, cuando el pastor predique el evangelio porque Dios lo llamó. El que predique el evangelio por otras cosas, pues posiblemente no sea problema. Pero a mí sí, soy malo para que me pregunten así: pastor, ¿todo lo que dice la Biblia es verdad? Sí, es verdad. Y todo lo que dice la Biblia uno debe de obedecer. Bueno, si quiere ser salvo, hay que obedecer. O sea que eso del diezmo es verdad. Sí, es verdad. O sea que yo vendí esa finca en 6 millones de pesos y debía de sacar 600,000 pesos para los diezmos. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Yo no cumplo con eso, hermano. No. Pero está en la iglesia y dice que es iglesia y dice que va al cielo. Le gusta todo, que Dios lo ame, que Dios le perdone, que Dios lo bendiga, que Dios lo sane, que Dios lo guarde, que prospere su sementera, que guarde sus hijos, que prospere su familia, todo. Pero cuando Dios le dice: de lo que yo te doy, dame, dice no. Ahí ya no le gustó. Se dice que en una iglesia vino un tipo muy adinerado y tomó la decisión de seguir a Dios. Así que el hombre ahorita
está motivado y viene a los cultos. Desde entonces las ofrendas aumentaron y el alfolí se llenó. Pero el pastor comenzó a ver que ese tipo no estaba convertido. Asistía a los cultos, era generoso y se veía cantar, pero el tipo no daba frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Pero el pastor decía, es mejor esperar porque de pronto se va. ¿Y cómo pagamos la deuda que hay aquí de esta construcción? Pero un día el pastor invitó al pastor de Filodiambre a que estuviera en un culto. Pastor de Filodiambre no sabe sino Biblia, no más. Biblia. Pobrecito, ¿no? Solo Biblia. Aleluya. Y llegó la hora del culto y entonces el pastor dijo, bueno, está con nosotros el pastor de Filodiambre, él nos trae la palabra de Dios. El pastor no puede ni usar zapatos cómodos porque de rodar por las, ¿cómo se dice aquí? Se puede decir lomas, pendientes. El hombre sale a predicar y comienza a manejar la Biblia. Eso volvió espada arriba, abajo, de frente, de lado, por la espalda, la cabeza, por los pies. Eso fue una machetera impresionante. Pero dice que antes que ese predicador terminara su enseñanza, el tipo hacendado estaba en el altar llorando a gritos. Cuando terminó el culto, fue y abrazó al pastor y le dijo, pastor, si me hubieras predicado la verdad, ¿cuánto tiempo haría que yo me hubiera convertido? La Biblia habla de la moneda que se perdió en la casa. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzan a barrer la casa y un día barriendo la casa la encuentra y ese día se hace una fiesta. Bueno, la casa era el lugar donde se estaban reunidos. En medio de tantos que habían ahí, había una moneda perdida. El pastor comenzó a barrer con la palabra y encontró la moneda. Y ese día hubo fiesta en el cielo. Y la iglesia también estuvo feliz porque el hermano por fin alcanzó a conocer al Dios que ahí adoraban. Puede ser que aquí hayan personas así, que les guste todo lo de Dios, pero no les guste lo que Dios demanda. Que quieren todo lo de Dios, pero cuando Dios le dice, haz esto, ya no lo compartes, no estás de acuerdo. Pues quiero hacerte saber que eso dice que te falta ¿qué? ¿Qué? Conocimiento, porque cuando uno conoce a Dios, lo que Dios le demande, uno lo hace. Abraham está viejo, Dios le hace una promesa. Y viene un muchacho llamado Isaac, ahora es un adolescente. Un día cualquiera, Dios le dice, Abraham, 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 ve y sacrifícame tu hijo, tu único hijo. ¿Cree que es fácil esa exigencia? Si se lo demandara usted, Dios, usted lo haría. Seguramente que sacarías excusas como, ¿y por qué no el del vecino que tiene 15 y está muriéndose de hambre? ¿Y por qué no el otro que tiene 6 o 8 y los maltrata? Yo solamente tengo uno y además tú me dijiste que en él serían benditas todas las familias.
¿cómo ahora me das y después me quita? Abraham pudo cuestionar, pero es que cuando uno conoce a Dios, sabe que Dios tiene todo en su programa divino, que nada escapa a su conocimiento, que Él sabe el porqué y por qué de las cosas. Aleluya, aleluya. Qué bueno que Dios nos dé un corazón hoy aquí, grande, abierto, para que lo que Dios nos demande, así nos cueste lágrimas, lo hagamos, pues al final de todo, Él es la resurrección y la vida, y el que vive y cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Será que lo puedes alabar? ¿Hasta qué hora podemos ir? ¿Quién sabe si se aguanta en el trote? Pero si lo conocen, se lo aguantan. Vamos a ver cuántos van a aguantar hoy aquí. Aleluya. Dice que son las 9:30. Yo estaba pensando que eran las 11. Hermano, necesitamos conocer al Dios que adoramos. ¿Escuchó? Yo estaba mirando lo que dijo la NASA. La NASA dice que hay 35.000.000.000 de universos semejantes a este. Y dicen y fundamentan su tesis porque hay un lado de este universo que está despoblado de estrellas. Entonces suponen que algún día hubo un fenómeno, yo no sé cómo le llamarán ellos, que provocó algún caos. Y cuando ellos dijeron eso, a mí se me llenó el corazón. Porque uno lo miran desde el punto científico, materialista, pero yo lo miro desde el punto del Dios que yo adoro. Y digo, oh, caramba, ¿con qué esa clase de Dios tengo yo? Que hizo 35.000.000.000 de universos como este. ¿Será que le queda grande mi problema? ¿Será que le queda grande mi problema? ¿Será que no puede arreglar el problema de mi hogar? ¿Será que no puede arreglar el problema de mi salud? ¿Será que no puede arreglar la indiferencia entre cristianos? ¿Será que no puede hacer un milagro en Colombia para que los espíritus asesinos sean atados y haya paz de verdad en Colombia? Habrá algo que le quede grande al creador de este universo, pero para que usted pueda pensarlo tiene que... ¿Qué? Está aquí, usted verá si lo alaba. Aleluya. Me llama mucho la atención la preocupación de Pablo. Mire lo que él dice. En el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Verso 3 en lo adelante. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Verso 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Esa era la preocupación de Pablo. Es decir, Pablo llega a una conclusión: si yo logro que la iglesia de Éfeso alcance a conocer el Dios que adora, los problemas estarán solucionados. Porque habían unos que les gustaba y eran cristianos, les gustaba el vino y se emborrachaban. Se reunían las familias y tomémonos el vino a la memoria de él, y se emborrachaban. Entonces les dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay ¿qué? Antes más bien ¿qué? Entonces Pablo dice: en esta iglesia donde de alguna manera el peso de la cultura afecta, estaba el templo de la gran diosa Diana. Seguramente que habían creyentes que traían raíces, como hay creyentes aquí que traen raíces de allá, en su comportamiento, en su manera de ver la vida, de vivir la vida cristiana. No sé si al pastor Salón le ha visto de pronto llegar a una casa por ahí el 7 o el 6 de diciembre y encontrar que tienen el arbolito de Navidad, sí, y con regalitos y todo. ¿Estará cayéndole a alguien por ahí? O de pronto que va saliendo y le da por correr la puerta y tiene la penquesada y la patas arriba. O llegó al negocio del hermano y lo ve barriendo para adentro. Y uno dice: pero caramba, ¿y por qué barre el hermano? Venga, hermano, ¿y usted por qué está barriendo para adentro? No, hermano, es que siempre es bueno porque uno no puede botar la bendición para afuera. Conceptos supersticiosos. Es que llegó diciembre y hay que comprar la ropa de color amarillo, y hay que bañarse con el agua de las 7 plantas y tragarse las 12 uvas, y mejor dicho, desnucarse para que le vaya bien en la otra vida. Cristianos que no conocen el Dios que adoran, no lo conocen, porque los cristianos no tenemos buena suerte ni mala suerte, tenemos la bendición de Dios, que es la que enriquece. ¿Y qué? ¿Cuántos son bendecidos por Dios? Entonces Pablo decía: necesito que la gente conozca al Dios que adora. Todos esos que ayer fueron miembros de esta iglesia y que hoy no están porque se fueron porque el pastor los regañó, porque el diácono no les pagó la deuda en el momento que él decía, porque la hermana X dijo algo de ella, porque el joven encontró competencia por la muchacha que a él le llamaba la atención, porque la muchacha encontró competencia acerca de otra niña que parece que le galantea al que ella quiere, y entonces es mejor no volver allá porque eso es un problema. Bendito sea Dios. Entonces dice Pablo: vea, yo necesito que conozcan las 4 dimensiones en Dios. Si yo logro que los cristianos entiendan la altura del amor de Cristo, la profundidad del amor de Cristo, la longitud del amor de Cristo y la anchura del amor de Cristo, esos cristianos no se van a apartar. Porque cuando uno conoce a Dios, nada ni nadie lo mueve. Escuchen esta historia. Ustedes y yo tuvimos un hermano, y sucedió que ese hermano era rico, tenía ganados, bueyes, ovejas, una familia linda, 10 hijos, tenía amigos, tenía fama. Cuando él salía a la puerta de la ciudad,
le organizaban una silla y todo el mundo se ponía el dedo en la boca. Va a hablar un hombre importante. Pero un día se van sus hijos a comerse en el becerro asado en la finca y ahí ocurre una tragedia. Se muere el ganado, sus hijos perecen, la hacienda se le cae, un problema enorme. Vienen y le dicen: mira, Job, lo que ha pasado. Y él dice: pues Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová. Ah, no, yo no vuelvo a esa iglesia, porque ¿cómo así que uno teniendo a Dios le quita las vacas, las ovejas, los bueyes, la hacienda y también me quita los hijos? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál Dios? No vuelvo. No. Él entendió que todo lo que había recibido era de parte de Dios y que en consecuencia Dios podía reclamarlo a la hora que quisiera. Él simplemente es un vaso, un instrumento, un vehículo donde se mueve Dios de alguna manera en la faz de la tierra y ya. Un día le comienza un rasquiña, sí se puede decir. Le pica y coge un tejo y comienza a rascarse hasta que se vuelve una lepra. Yo me imagino las moscas rodeándolo, la gente que lo ve tapándose la nariz. Qué fastidio de persona. Y entonces los amigos comienzan a decir que es porque es malo, que porque es pecador, que es el juicio de Dios, y todo se va complicando. Y un día cualquiera se levanta la mujer de Job con el genio mal puesto, un tipo que solo come y no puede hacer nada, huele feo, ya nadie lo tiene en cuenta, está en la ruina. Y ella va y le dice: aún retienes tu integridad, maldiga a Dios y muérase. Es decir, no vale la pena seguir confiando en un Dios que te acaba con la familia, que te acaba con los bienes, que te acaba con los amigos, que te acaba con la salud, y tú sigues pensando que vale la pena seguir creyendo en ese Dios. Renuncie, muérase más bien. Y él la mira y le dice: como cualquier mujer necia has hablado, solo recibiremos el bien y no el mal. Jehová dio, Jehová quitó. Ese tipo sí conocía al Dios que adoraba. Y tuvo un privilegio enorme. Alcanzó a ver la resurrección de Jesús de una manera profética. Él dice: yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará. Hablaba de Jesús. Job le apostó a la esperanza en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive y un día se levantará. Y si Él se levanta, no importa que esta mi piel se deshaga, no importa que vaya al sepulcro, en mi carne voy a ver a Dios. Yo mismo lo veré y no otro, porque la esperanza de los cristianos a lo largo de la historia siempre fue pensar que más allá hay algo mejor. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Por eso es que se necesita que la iglesia de hoy alcance a conocer el Dios que adora. Lo siento aquí en este recinto. Él está ahí. Quiere dejarse conocer más. Y lo único que necesita es que abras el corazón para que hoy te des cuenta que tu Dios no está pegado en la pared, ni se quedó en el sepulcro. Él resucitó al tercer día y en esta hora está vivo, está vivo, está vivo, está vivo y está aquí para romper cadenas, para sanar, para restaurar.
Aleluya. Aleluya. Cuando tú conoces al Dios que adoras, dejas de cuestionar. Aleluya. A veces la falta de conocimiento nos hace volver blasfemos. Pastor, Dios sabía que mi familiar iba a morir asesinado. Sí. Y Dios tiene todo poder. Sí. ¿Y Dios podía evitarlo? Sí. ¿Y por qué no lo evitó? Aleluya. Aleluya. Dios está aquí, hermano, esta mañana. Tuve la oportunidad de ser directivo en un distrito. Y había un pastor por allá en un pueblo con su familia. Entonces quisimos traerlo a la ciudad porque ya sus muchachos estaban grandes y pensando en que educar a sus hijos. Quisimos ubicarlo. Pero recuerdo que lo trajimos a la ciudad de Bogotá y un día ha salido el pastor con su hijo al andén y viene un borracho en un carro y se los llevó a los dos, mató al niño y el pastor quedó enfermo. Como directivo, era mi deber ir a visitarlos. Así que cuando llegué, no esperó ni que dijera yo, Dios le bendiga, sino que de una vez me dijo, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Uno predicando a Dios. ¿Y por qué no guardó a mi esposo y a mi hijo? ¿Dónde estaba Dios? Le dije, Dios estaba ahí. ¿Y por qué se permitió? ¿Por qué no lo impidió? Porque Dios, que es soberano, lo decidió así. Es que cuando tú conoces a Dios, dejas de cuestionar lo que pasa. Nada sucede sin un propósito. Por duro que nos parezca, todavía el Espíritu Santo sigue diciendo: los que a Dios aman,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Me encanta lo que dice el profeta. Escuche. No se alabe el sabio en su sabiduría, ¿ni quién? Ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Alábese en esto el que hubiere de alabarse. ¿En qué? En entenderme. ¿Y qué? Conocer. Cuando tú entiendes a Dios, dejas de cuestionar por qué se murió el niño de 8 años, o por qué se murió el abuelo de 80, o por qué se murió alguien en el accidente de tránsito, o por qué alguien se murió de una manera violenta. Dejas de cuestionar todo eso, porque vas a entender la soberanía de Dios. Y yo quiero que te vayas hoy de aquí consciente de una cosa: lo que eres, lo que sabes, lo que tienes, donde vives, no es por lo que tú eres, sino porque hay uno que le ha placido darte esa familia, darte esos hijos, darte esos bienes. Todo lo que tú tienes se lo debes a la misericordia de Él. Y Él es soberano, y Él hoy puede darte y mañana puede quitártelo. ¿Y quién le puede decir algo? Usted puede cuestionar y puede murmurar y puede protestar y puede alegar contra Dios, pero a Dios no lo va a afectar eso. El que te vas a afectar eres tú, porque Dios es Dios con usted o sin usted. Él hace lo que quiere en el cielo y en la tierra, y nadie le puede decir nada. Él es Dios, 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 Él es Dios. Hay que entender que Dios es soberano. Aleluya. Entonces, cuando tú entiendes a Dios y conoces a Dios, dejas de hacer lo que te parece, lo que te agrada, lo que le dicen que haga. Usted va a liberarse de ese prejuicio del yo y vas a permitir definitivamente morirte, porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Aleluya. Si tú alcanzas a conocer el Dios que adoras, tu vida será perfecta y el culto que le hagas a Dios será perfecto, y no te va a importar lo que pase alrededor. Solo te va a importar algo que es muy interesante en la vida de los peregrinos sobre la faz de la tierra, y es alcanzar a comprender que somos nómadas aquí, que somos peregrinos aquí, que mi patria es el cielo, que mi meta es Cristo, que puede abrirse el abismo, que puede cerrarse en las puertas, que puede venirse el enemigo como un río, que todo se me puede venir en contra, pero yo voy a decir como el hombre de Dios: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Allá vas a llegar, porque al final vas a entender que el mejor amigo te clava el puñal, la mejor compañera va contigo hasta el sepulcro y te deja y se regresa con lágrimas, y después estará enamorándose y casándote, o el mejor compañero hará lo mismo. Pero cuando tú conoces a Dios, te puedes morir tranquilo. Después de que te dejen allá, Él dice: no se preocupen, de aquí para adelante sigo yo con Él. Bienaventurados los que duermen en el Señor, porque sus obras con ellos sigue, porque estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Habrá alguien aquí que en un momento determinado se ha sentido frustrado, derrotado, fracasado, cree que todo le va mal, que por donde mete la cabeza le dan duro, piensa que no tiene sentido estar aquí. Yo quiero que conozcas a mi Dios, que lo conozcas de verdad. Y si alcanzas hoy a entender la dimensión del Dios que yo adoro, aleluya, te vas a abandonar aquí en este altar en sus manos para que Él haga lo que quiera con tu vida, consciente que Él llama las cosas que no son como si fueran, y Él convierte las maldiciones en bendiciones. Y todo lo que te pasa sucede con un propósito. Y cuando alcanzas a medir la dimensión, a conocer la dimensión del Dios que adoras, no vas a tener molestia de perderlo todo, de renunciar a todo, de ofrendar tu vida, porque sabes que al final siempre sucederá. Lo importante aquí es que alcances a comprender que Él te guiará aún más allá de la muerte. ¿Hasta dónde conoces a Dios? ¿Lo conoces como algunos hasta el pesebre? ¿Lo conoces como algunos hasta el Calvario? ¿Lo conoces como algunos que todos los días hay que predicarle la doctrina del arrepentimiento, del bautismo, de la imposición de manos? ¿O lo conoces un poco más allá? Aleluya. Yo quiero que hoy descanses a los pies del Dios que yo conozco, al cual usted puede venir y contarle todo lo que le pasa. Él sabe tu vida, conoce los problemas de tu familia, lo que te está pasando en lo más profundo de tu ser, la lucha que estás librando y hasta hoy has sido derrotado, que no has podido levantar la cabeza. El Dios que yo adoro lo sabe todo y tiene el control sobre todo y puede solucionar todo. Amén. Algo está pasando aquí en esta mañana. Señor, tantos años viniendo a la iglesia y todavía no he podido ser lleno del Espíritu Santo. Señor, ¿por qué? ¿Qué me pasa? Aquí estoy. Quiero entregarlo todo, quiero rendirlo todo, no quiero irme de aquí. Me han hablado de un Dios que es el Todopoderoso, que habrá imposible para ti. Señor, ¿por qué mi problema no ha tenido solución? ¿Por qué mi pecado no he podido derrotarlo de mi vida? ¿Por qué mis ruinas no he podido liberarme de ellas? ¿Por qué no te colocas de pie, el que está sentado allá? Venga, que hay una oportunidad para ti. No se quede allá, usted tiene necesidad de Dios. Amigo, no se vaya de esta escuela dominical. El Dios que predicamos aquí tiene la solución para tu problema del alma. Él puede perdonar tu pecado. Él puede liberarte de las cadenas del alcohol, de la drogadicción. Él puede liberarte de todo lo que te pasa hoy y puede hacer de ti una nueva criatura. Hermano, no cargue más con ese problema. Él le está diciendo: vengan los que están trabajados y cargados, que yo los hago descansar. No se vaya de esta reunión con la misma dificultad. Si alcanzas a medir la dimensión del Dios que adoras, aleluya, si alcanzas a conocer la clase de Dios que te estamos predicando,
Hoy va a pasar un milagro en tu vida, porque hay autoridad en el nombre de Jesús en esta hora. Aleluya. 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 Los que están allá levanten sus manitos, cierren sus ojitos y hablen con Dios, hablen con Dios. Que acá hay un grupo de personas en el altar que están hablando con Dios. Y yo sé que algo está pasando ahí. Yo siento que se están rompiendo cadenas.